el clamor de nuestro corazón, Señor. Voy a abrir mi boca como pastor, entendiendo, Señor, que tú le vas a hablar a la iglesia. Nos hacemos un lado toda la teología, la hermenéutica, la homilética, todo eso queda a un lado. Habla tú y no los hombres. Que el pueblo salga bendecido y edificado, y la bendición trascienda a los límites del auditorio y a través de la transmisión en línea llegue hasta donde tú la quieras llevar, a Costa Rica, a Centroamérica, a otros lugares en Nicaragua. Ahí donde está mi hermana Malú en el hospital, Señor, hasta allá llegue la palabra, hasta allá la ministre, hasta allá la toque, hasta allá la sane. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y toda la iglesia dice, pueden dar ese aplauso al Señor en esta tarde noche. Amén. Quiero invitarle en esta hora a que vayamos al libro de Habacuc. El domingo pasado, si usted no estuvo en el auditorio, puede ver la transmisión del domingo pasado. Iniciamos una secuencia sobre la visión, y para ello nos sostuvimos teológicamente en el profeta Habacuc. Yo creo que vaya conmigo al profeta Habacuc, vamos a usarlo de referencia, amén, en esta tarde, y vamos a repasar el texto de la semana pasada, y luego vamos a brincar al libro de Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 44, donde vamos a ver la parte práctica de lo que Dios le dice a Habacuc. Así que prepare su cinturón de seguridad. Vamos a iniciar el vuelo de la palabra en esta noche y Dios nos va a hablar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Leo para ustedes el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 1 al versículo 2. Leo así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En mi puesto de guardia estaré. Amén. Sobre la fortaleza afirmaré el pie. Velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. No voy a profundizar en este texto. Si usted quiere saber qué le dice Dios sobre este texto, busque la grabación del domingo pasado. Ahí está toda la prédica, casi una hora. Pero vamos al versículo 2. Y Jehová me respondió. Ahí es donde la cosa se pone color de hormiga. Porque sabe, hermano, si tú le preguntas a Dios, Dios te va a responder. Amén. Si tú te atreves a consultar a Jehová, Dios te va a responder. El problema es que los hombres no dan ganas, diría Chespirito, el Chavo o cualquiera de esos. Como decía el profesor, ñachachí. ¿Se acuerdan cuando vieron el Chavo en algún momento? Dice, el ñachachí. Cuando nosotros nos acercamos al Dios del universo y nos atrevemos a preguntarle, Dios no es un Dios, una persona irresponsable, Él es un caballero. Y si tú le preguntas, Dios te responde. Y el profeta, en medio de una gran crisis que tenía la tierra de Israel, como hombre de Dios estaba preocupado, y entonces él se pone en su puesto de guardia, se pone en su puesto de atalaya, como decíamos el domingo, y dice, sobre la fortaleza afirmaré mi pie y velaré para ver lo que Dios me va a decir. Porque de algo que él sabía es que si él le preguntaba a Jehová, el Dios de Israel, Dios respondía. Por eso hoy, cuando oramos, la primera iglesia de Nazareno en Tona sabe que si la iglesia ora, Dios responde. A ver, no están conmigo. Si la iglesia ora, Dios responde. ¿Sabe por qué? Porque Dios no está sordo. ¿Sabe por qué? Porque Dios no pide vacaciones. ¿Sabe por qué? Porque Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Así que hoy es un momento donde la palabra me dice, ¿sabes qué? Cuando tú le preguntas al Dios del cielo, cuando tú le preguntas a Jehová, el Dios de Israel, Él está atento a responderte. Pero cuando Dios te responde, ponte las pilas, chavalo. Está presto, chavalo. Porque cuando Dios habla, debe de estar atento para captar la visión, para captar qué es lo que Dios quiere decirte. Hoy, hermano, yo creo
firmemente que hay iglesias enteras que están perdiendo la bendición de Dios porque están viendo para cualquier otro lado, están viendo la enfermedad, están viendo el problema, están viendo la crisis económica, están viendo la falta de trabajo, y en vez de estar viendo al Dios de Israel, en vez de tener su mirada puesta en el que vive para siempre, tienen la mirada en el problema. Y eso es lo que está trayendo que la fe de muchas iglesias se vaya a cero, se vaya al piso. Hoy la palabra me dice, ¿sabes? El profeta le pregunta a Dios. El profeta hace lo correcto, consulta a Jehová. Y hoy, en el siglo XXI, hoy en el año 2023, casi a un mes y una semana de terminar este año, el reto que Dios le hace a la primera iglesia de Nazareno en Tola es: pregúntame, dime cuál es tu queja, dime cuál es tu problema, porque es cierto, vive Jehová, que te responderá. Y eso es lo que la iglesia debe de entender. Una iglesia pasiva es una iglesia que ha caído en una mediocridad, donde ha dejado de preguntarle a Dios, ha dejado de creerle a Dios. Dios es más grande que tu problema. ¿Cuántos dicen amén hoy? Hermano, Dios es más grande que tu situación, Dios es más grande que tu adversidad. Él es el gran yo soy, Él es el todopoderoso. Y cuando el profeta le pregunta, pues, ¿qué va a hacer Dios? ¿Usted cree que le dice: no, espera en línea, todos nuestros operadores se encuentran ocupados, en 5 minutos le respondemos? No, Señor. Cuando tú le preguntas a Dios, entra directo al trono de la gracia. El libro de Hebreos dice que tenemos entrada confiadamente al trono de la gracia a través de la segunda persona de la Trinidad, a través de Cristo Jesús. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. En el Antiguo Testamento la gente oraba, la gente creía, y hoy los que nos llamamos cristianos y evangélicos dudamos de que Dios nos responda. Ay, pastor, ¿pero por qué nos dice eso? Porque la duda mata la fe. Y cuando el profeta le pregunta: ¿usted cree que Habacuc era tonto? Mire lo que dice el versículo 1 en la última parte: velaré para ver lo que se me dirá. ¿Saben qué es eso? Una afirmación propositiva. Él sabía que Dios le iba a responder. Él sabía que en el momento en que él le preguntara a Dios, la respuesta iba a venir. Y él dice: voy a estar listo, voy a estar a la expectativa, no me voy a dormir en mi puesto. Ay, tengo tantos días orando y no hay respuesta. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque dejas de velar, dejas de esperar la respuesta de Dios, dejas de estar firme, velando y orando en oración, velar y orar para que no caigáis en tentación, dijo el Señor. Él sabía desde antes de hacer la pregunta que Dios le respondería. Pero número 2, él sabía que esa respuesta podía tardar. ¿Están conmigo, iglesia? Amén. Mire, hermano, Dios no es tu esclavo que te da las cosas cuando tú quieres. Dios es tu Señor que te da las cosas en su voluntad cuando Él quiere. Eso va para la frase, Carlos. O mi hermana que me ayuda con las frases. Dios no es tu esclavo que te da las cosas cuando tú quieres. Dios no cumple caprichos. Dios cumple oraciones de fe. Y las oraciones de fe se hacen en la voluntad de Dios. Y entonces él sabía que Dios le respondería. Ahora caigamos al versículo 2 después de toda esta introducción. Él se prepara. Él sabía que tenía que esperar. ¿Cuánto? No sé. ¿Qué es velar? ¿Qué es velar? Estar firme, no dormirte, estar atento. ¿Cuántas vigilias de la noche? Había varias vigilias en la noche. La primera vigilia, la segunda vigilia, la tercera vigilia, la cuarta vigilia, las 5 de la mañana. Pero en cualquiera de las vigilias podía venir el Señor, podía venir la respuesta de Dios. Y él tenía que estar despierto.
Dice la palabra en el versículo 2. Jehová, ahí está. Jehová me respondió. ¿Cuándo? No lo dice el tiempo, pero él tuvo que velar. Y por lo implícito sabemos que si tú velas es porque tienes que esperar. ¿Alguien me va siguiendo? ¿Por qué voy a velar si la respuesta viene de inmediato, hermana María? Yo tengo que velar si yo sé que en algún periodo de tiempo Dios responderá, pero no puedo determinar el momento exacto. Le digo algo, yo sé que Cristo viene, pero no le puedo dar el día ni la hora, pero de que viene, viene. Amén. ¿Estamos claros? Entonces viene el versículo 2 y le dice, vea la respuesta de Dios. Escúchame, listen to me, escúchame, iglesia, abre tus oídos. Dice el Señor, escribe la visión. ¿Ya la pantalla? Escribe la visión. ¿Qué es visión? Repaso de la semana pasada. Visión es ver lo que Dios ve. Voy de nuevo. Escribe la visión. Y visión, desde la parte de vista bíblica, teológica, es ver lo que Dios ve. Hoy, muchos hombres, muchas mujeres en las iglesias ven con ojos físicos, pero no tienen la visión de Dios. Prepárese que va a llover. Y si yo no tengo la visión de Dios, yo no puedo recibir lo que Dios quiere dar. Porque la visión de Dios se recibe a través de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Se lo dejo de tarea. Ok, entonces dice, escribe la visión. Lo primero que el pueblo de Dios debe de tener, que nosotros como iglesia debemos de tener, es la visión de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que Tola haga. Que la primera iglesia de Nazareno Tola haga. Ay, pastor, abramos una tienda para evangelizar. ¿Será eso lo que Dios quiere? Ay, pastor, criemos gallinas para aumentar los fondos de la iglesia. ¿Será eso lo que Dios quiere? Ay, pastor, nada. Rodillón, vamos a la presencia de Dios para que Dios nos revele su visión. ¿Cuántos están conmigo en esta hora? La visión de Dios no está en internet. La visión de Dios no está en los libros. La visión de Dios no está en lo que Dios está haciendo con un pastor allá en otro país. La visión de Dios está aquí, de rodillas, en la presencia de Dios. Así es como se obtiene la visión de Dios. Y teniendo la visión de Dios, el segundo punto es escríbela, grábala en tablas, para que pueda leerse de corrido. Primero, Dios da la visión. ¿Qué es visión? Ver lo que Dios ve. Y la pregunta es, ¿qué quiere Dios con nosotros como iglesia? ¿Que pasen 50 años y sigamos los mismos? ¿Que pasen 50 años y la banca tenga la forma de cómo nos sentamos en nuestras posaderas? ¿Cuál es la visión? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer aquí? ¿Sabe qué veo yo? Una escuela. Ay, Señor, atrévate a preguntarle qué ve Dios. ¿Usted cree que Tola siempre será el mismo pueblito de ser? Tola crecerá. Parece que no lo cree. Tola crecerá. Y la iglesia igualita se quedará. Si no tiene visión, la iglesia igualita se quedará. Otra frase. Tola crecerá. Y si la iglesia no tiene visión, igualita se quedará. ¿Me va siguiendo? Dios quiere que nosotros veamos lo que Él ve. Una vez que tenemos clara la visión,
del tipo de iglesia que Dios quiere, entonces el Señor nos dice, escríbela, grábala en tablas. Es una forma de decir, ¿por qué tablas, hermano? ¿Por qué no en papel? ¿Por qué no en pergamino? Porque cuando usted la grababa en piedra, la grababa en una tabla de piedra, la grababa en una tabla, ojalá de madera dura, de cocobolo. Mire, hermano, ahí no le entra nada. Lo que está escrito, pasará el tiempo y permanecerá ahí, vendrá la lluvia y permanecerá ahí, vendrán los problemas y permanecerá ahí, vendrá un terremoto y permanecerá ahí. Por eso Dios dice, graba la visión. Ahora, ¿dónde debe estar la visión que Dios da a la iglesia? En tu mente y en tu corazón. Voy de nuevo. ¿Dónde debe estar la visión que Dios da a la iglesia? En tu mente y en tu corazón. Debe estar grabada en tu corazón y debe estar grabada en tu mente. Cuando la visión está clara, el que ya sabe para dónde va, llega. Si usted sabe para dónde va, tarde o temprano usted llegará. Pero el que no sabe para dónde va, ya llegó. Por eso hay iglesias que dan vuelta como el tronco. Cristianos que nunca crecen, dan vuelta como el tronco. Dan vuelta y vuelta y vuelta y hacen una cosa y hacen una cosa y vuelven al mismo lugar. No crecen, no maduran, no se desarrollan, siguen igual. No hay madurez espiritual, no hay desarrollo de los dones espirituales, no hay crecimiento, no hay fruto. ¿Por qué? Porque no tienen la visión de Dios. Voy de nuevo. Si Dios da la visión, con la visión viene la provisión. Voy de nuevo. Si Dios da la visión, con la visión viene la provisión. Porque si la criatura es de Dios, Dios provee todo para su criatura. ¿Qué necesita la iglesia? Pastor, vamos a agarrar la visión de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Les decía la semana pasada, vea la pantalla por favor. Les decía la semana pasada que hay un asunto en cuanto a la visión. Hay un asunto en cuanto a la visión. Está trabajado. Hay un asunto en cuanto a la visión. Déjenme un momentito acá. En cuanto a la visión, hay un punto. Si yo no entiendo qué es lo que Dios quiere que yo haga, entonces yo no voy a saber qué debo hacer. Las instrucciones las da Dios. Y cuando Dios da las instrucciones son claras. Número 1, capta la visión. Número 2, escribe la visión en tablas. Y le voy a explicar el proceso de la iglesia. Dios le da la visión al ángel de la iglesia. ¿Quién es el ángel de la iglesia según el Apocalipsis? El pastor. 2, el pastor transmite la visión al cuerpo de líderes de la iglesia. 3, el conjunto de liderazgo transmite la visión a la plana de la iglesia, toda la membresía de la iglesia. 4, una vez que toda la iglesia tenemos la visión, nos enfocamos en cumplir la visión de Dios. ¿Estamos claros en eso? Cuando tenemos eso, entonces la iglesia avanza como un ejército respaldado por el poder de Dios, por la unción del Espíritu Santo. La segunda obra de gracia se hace evidente y la iglesia vive una santidad transformadora. Y cuando tenemos esa santidad transformadora, las cosas que parecían imposibles se vuelven posibles. Las cosas que creíamos que no podíamos lograr se pueden alcanzar. Pero primero tenemos que saber para dónde quiere Dios que nos movamos. O sea, ver lo que Dios ve. Me llama la atención porque dentro del proceso de la visión, el Señor aclara: yo te doy la visión. Número 2, escribe, o sea, manténla. ¿Dónde la vas a escribir? En tabla, en algo permanente, en algo que no se lo coma el comején, que no se lo coma algo. Debe ser algo duro, algo firme, algo permanente. 3, dice, para que pueda leerse de corrido. Y eso me llamó la atención, ¿sabe por qué? Porque la división debe ser clara. La voluntad de Dios no es completa. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. Todo lo que nos santifica viene de Dios. Todo lo que te acerca a Dios viene de Dios. Lo que te quita la santidad viene del diablo. Aunque te dé billete, aunque te dé trabajo, aunque te dé estabilidad económica, lo que no te acerca a Dios no viene
de Dios. Así de simple, así de sencillo. Puede ser muy linda la muchacha, puede ser muy guapo el muchacho, pero si no te santifica, si no te ayuda a crecer espiritualmente, no viene de Dios. ¿No dijeron amén? Oiga, el punto es que una vez que adquiero la visión, debo de leerla, debe de ser fácil de ser transmitida. Y cuando la visión es fácil de ser transmitida, ¿qué dice la Biblia que debo de hacer? Además de eso, dice, hay una verdad: la visión se desarrolla en el tiempo. Voy de nuevo, y esto es importante. La visión se desarrolla en el tiempo. Y esto quiero explicarlo. Usted no ve al niño recién nacido y al día siguiente lo ve de 25 años. Se necesita tiempo. Usted no tiene la harina, huevos. ¿Con qué más se hace un cake? Un pastel, un cake. Harina, huevos, ¿qué más? Cocineras, mantequilla, leche, todos los ingredientes. Usted no los pone en la mesa y ya está el cake. Tienes que aprender a mezclarlos. Usted me puede hacer un cake y sale algo raro. Amén. Yo digo amén porque así es. Ese no es mi don. Mi don es comerme el cake. Cualquiera que haga un buen cake, invíteme. Yo voy. Ok. Entonces, pero más allá de ello, la visión de Dios tiene ingredientes: santidad, oración. ¿Qué más? Ayuno, amor, perdón, unidad. Tiene ingredientes. Para que la visión se establezca, la iglesia debe de estar sana. Voy de nuevo. Para que la visión se establezca, la iglesia debe de estar sana. Usted no manda a un soldado con dengue a la guerra, ¿verdad? ¿Quién manda a un soldado con dengue a la guerra? Usted no manda a un soldado con un problema del estómago a la guerra, ¿verdad? Pobre soldado, está con el fusil y cuando se da cuenta es porque te alcanzo. ¿Verdad que no? Usted no manda a un soldado lleno de salpullido a la guerra, pobre rascándose y ya le dieron un balazo. ¿Amén o no amén? Solo los evangélicos mandamos a los soldados, nuestros soldados heridos a la guerra. Primero la iglesia debe estar sana, del corazón, del espíritu, del alma, de la mente, sana de las relaciones entre los hombres. ¿Me van siguiendo? Por eso dice la palabra que debe de leerse de corrido, y aunque la visión, versículo 3, y aunque la visión tardara, oiga, en cumplirse, se cumplirá a su tiempo. En Dios todo tiene su tiempo. Dios no llega tarde. Dios no llega antes. Dios llega en su tiempo. Tienes que tener la visión de Dios. Porque si llega el tiempo de Dios y Dios te mandó lo que Él quería para ti y tú no lo estabas viendo para otro lado, llegó la bendición, estuvo ahí y Dios se llevó la bendición. ¿Alguien me va siguiendo? Dios le mandó la bendición a Saúl, lo nombró rey, pero Saúl perdió la visión, porque la visión se puede perder. La visión se puede perder. Muchos hombres de Dios le dio la visión a Sansón: serás juez sobre Israel, libertarás a mi pueblo de la mano de los filisteos, de los enemigos de mi pueblo. Pero Sansón perdió la visión. Entonces, ¿por qué la visión debe de escribirse y debe de poder leerse? Debe de estar en tu mente y en tu corazón, para que cuando venga el momento donde hay que esperar, para que cuando venga el momento donde hay que estar ahí atento a qué es lo que Dios va a hacer, tú no dejes pasar la visión. Quiero que vaya conmigo al libro
de Primera de Reyes, capítulo 18, porque el tiempo es mi peor enemigo, ese reloj no me quiere, hermano. Ya faltan 20 para las 6. Ok. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 41, y le voy a ilustrar esto que escribe el profeta en Habacuc, en el capítulo 2. Él nos dice, la visión debe de darla a Dios, 1. Número 2, dice, la visión debe de escribirla. O sea, debe de estar firme, y debe de estar firme en tu mente y en tu corazón, simbolizado por la tabla, por algo duro, por algo rígido. Número 2. Número 3, me dice que la visión debe de leerse de corrido, o sea, debe de ser clara. Y voy al texto. Hay una historia en el capítulo 18 de Reyes, y tiene que ver con un gran hombre de Dios, el profeta Elías. ¡Wow! Tremendo varón de Dios. Un profeta de los cuales se dice que cuando Elías hablaba, no dejaba Dios sus palabras caer a tierra. Versículo 41. Acaba de ocurrir un gran milagro. Había caído fuego del cielo y 450 falsos profetas de Baal habían sido degollados. Había habido un mover de Dios demostrando quién era el hombre de Dios. Y entonces sucede algo. El rey acá está ahí y había 3 años de sequía. Por la palabra de Elías se habían cerrado los cielos. No había caído una gota de agua en 3 años. La economía del país estaba quebrada. Los campos estaban marchitos. No había cosecha. Había escasez económica. Las bestias, los animales se morían de sed. Estaba la nación en una lipidia, literalmente. Y de un momento a otro, versículo 41, sale Elías diciendo algo que a cualquiera le hubiera dicho, está loco este hombre. 18:41 de Primera Reyes. Entonces Elías dijo a Acab, el rey, y le dijo, sube, come y bebe. 3 expresiones. Sube a tu palacio. Cuando llegues al palacio, come, o sea, aliméntate. Era una expresión de alegría. Y bebe, está feliz, está gozoso. Pero ¿por qué iba a estar gozoso? ¿Por qué? Si el pueblo estaba mal. Y dice, porque ya se oye el ruido de la lluvia. Y detente ahí. What happened? ¿Qué pasa? Una sequía, 3 años. No había caído una gota de agua. Por eso mismo estaban pidiendo a los Baales que hiciera algo. ¿Por qué le dice el profeta, sube, come y bebe, porque se oye una gran lluvia? ¿Quién la oyó? ¿El rey? ¿Quién la oyó? ¿Los soldados del rey? ¿Quién la oyó? ¿El pueblo de Israel? No, la oyó el profeta, la oyó el hombre de Dios, la oyó el ángel de Dios para el pueblo en ese momento. ¿A quién le dio Dios la visión? Al profeta. Para el profeta, como dice la Biblia, en Dios las cosas que no son, son como si fuesen. ¿Había lluvia? No, pero él veía lo que Dios veía. ¿Está conmigo? Él veía lo que Dios veía. Oye joven, oye hermano, oye padre, no mires a tus hijos que no quieren venir. Ten fe, ten visión, velos con los ojos de la fe, ora por ellos, velos de rodillas, consagrados, metidos, sumergidos, obedeciendo y sirviendo a Dios en la obra de Dios. No veas la sequía, ve lo que Dios ve. Y eso es lo que yo te digo esta noche. Primera iglesia de Nazareno y Tola. ¿Qué ves tú? Ay, pastor, no tenemos recursos. Pues te quedarás en el desierto. Porque el profeta, cuando no había una sola gota de agua, le dice al rey, oye rey, andate para arriba, subí, andate al palacio. Y no solo subí, no solo vas y llegues, comer y beber, alegrate. ¿Por qué me voy a alegrar? Porque una tremenda lluvia viene sobre Israel. Yo te digo algo, iglesia de Tola, una tremenda lluvia viene sobre la primera iglesia de Nazareno en Tola. ¿Cuántos lo creen en esta hora? Dale ese aplauso al Señor. Tienes que ver lo que Dios ve. Tienes que ver lo que Dios ve. La visión de Dios. Ahora, la visión de Dios no sería visión de Dios si los ojos humanos lo ven. Otra frase. La visión de Dios no sería de Dios
si los ojos humanos la ven. Primero, la visión la da Dios. ¿A dónde? En oración. ¿Dónde da Dios la visión? En oración. ¿Por qué muchos líderes religiosos dan vuelta y dan vuelta? Porque no son hombres de oración. I'm sorry, lo siento. Así de simple y así de sencillo. En la presencia de Dios, Dios da la visión. No la dan libros, no la dan cursos, no la dan manuales, no la dan líderes. La da Dios en su presencia. Elías era un hombre que vivía en la presencia de Dios. Y él dice: come, sube, come, bebe, porque una gran lluvia viene. ¿Qué es lo que Dios quiere para todos? ¿Qué es lo que Dios quiere para la iglesia? ¿Que siempre seamos 80? ¿Que siempre seamos 100? No, hermano. El cielo es tu límite. Voy de nuevo. El cielo es tu límite. No hay nada imposible para Dios. ¿Sabe qué limita la visión? Tu incredulidad. Voy de nuevo. ¿Sabes qué limita la visión? Tu incredulidad. ¿Qué dice el Señor? ¿Habrá algo imposible para mí? Esa es la pregunta de Dios. Primera iglesia Nazareno en Tola. ¿Habrá algo imposible para mí? Es la pregunta de Dios. Y Dios le dice a través del profeta: nada, oye rey, corre, sube, anda, ve. Pero el punto es que estaba cayendo agua. No, la visión Dios la da antes que los ojos naturales la puedan ver hecha. Voy de nuevo. La visión Dios la da antes que los ojos naturales la puedan ver hecha. Dice el versículo 42. Acab subió. No, que él era tremendo. Él no entendía nada, pero si le decía vaya a comer, él iba. Acab subió a comer y a beber. Pero Elías, aleluya, ¿a dónde subió? Al monte de Dios. ¿A dónde subió Elías? ¿A dónde? Al monte Carmelo. ¿Y qué hizo? Se puso a facebookear. ¿Qué hizo? Y postrándose en tierra, puso el rostro entre las rodillas. ¿Qué hizo, hermano? Oró: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre se invocaba, y se arrepintiese. Y aquel hombre comenzó a orar: Padre, trae la visión para Israel. Padre, ¿a dónde está que no lo dice? Está implícito, hermano. ¿A qué se arrodilló? Ay, le dolía la panza, se arrodilló. ¡No! Se arrodilló a clamar al Dios del cielo. Una iglesia de rodillas es un ejército invencible. Voy de nuevo. Una iglesia de rodillas es un ejército invencible. Por eso la oración en la primera iglesia de Nazareno en Tola es una de nuestras marcas distintivas. Iglesia que no ora, el diablo se la devora. Y dice la Biblia: y subió, él lo mandó allá, pero los hombres de Dios vamos al monte de Dios. Oraba y oraba también en el día. ¿Cuántas veces? Oraba y oraba el profeta Elías. ¿Cuántas veces oraba? 3 veces. Pero dice aquí que él subió al monte y se posó. Y luego de estar en la presencia de Dios, comienza el proceso del tiempo. Primera etapa: llama a su criado y le dice: sube ahora y mira hacia el mar. Él está en la montaña. Él le dice: vaya más alto, donde usted pueda ver el mar. Vaya, suba y mire hacia el mar. Y subió y miró y dijo: no hay nada. Aquello estaba pelado, venía el campesino. Lo que caía era lluvia de fuego. Y se desanimó Elías. Pero Elías le ordenó de nuevo: vuelve. ¿Cuántas veces?
nomás. ¿Y qué hacía Elías mientras él iba y volvía? Oraba. Y oraba. Y oraba. Y los cristianos nazarenos se dormían. Y los cristianos nazarenos roncaban. Y los discípulos en el monte de Getsemaní se durmieron. Pero Elías oraba. Y hacía calor y él oraba. Y él había dicho al rey que iba a llover y no había nada y oraba. Y la gente hablaba mal de Elías y oraba. Y se levantaban los enemigos de Elías y oraba. ¿Qué cambia las circunstancias? La oración. 7 veces. Venía el chaval, le voy a invitar, corría, pa. No hay nada, pa, se dormía. ¿Y qué pasó? No hay nada, vuelvo a subir. Pobre chaval, se quedó así de flaco, seguro. Va otra vez. 7 veces, diría el pobre criado. ¿Qué hombre más necio? No, la fe se mantiene a través del tiempo. Cuando el diablo dice no, tú dices sí y sigues orando. Cuando el diablo dice no, tú dices yo sigo creyendo en Dios y sigues orando. Cuando el diablo dice no hay plata, tú sigues orando y declaras la palabra. Escrito está, mío es el oro y mía es la plata, dice el Señor. 7 veces. ¿Y qué dice la palabra? Pero Elías le ordenó de nuevo, pobre hombre. 7, vuelve 7 veces. Y a la 7ª vez, wow, el número 7 tiene un significado espiritual muy lindo. 7 años de abundancia, 7 años de escasez. El número 7 bíblicamente tiene un significado lindo. Y a la 7ª vez, los israelitas dieron 7 vueltas. ¿Y qué pasó al 7º día? A la 7ª vuelta, las murallas cayeron. ¿Qué se necesita? Perseverancia en la visión. Dice la palabra. Y a la 7ª vez, el criado le dijo: ve una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Pequeña. No dijo, wow, viene algo inmenso. Pero el hombre de Dios entiende el lenguaje de Dios. Y Elías dijo: ve y dile al rey Acab: oye, hombre, subite en el carro y salí corriendo, desciende para que la lluvia no te lo impida, porque lo que viene es torrencial. Y entre tanto aconteció que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y un gran aguacero, y subió a su carro Acab y se fue a Jezreel, pero la mano de Jehová estaba sobre Elías, que se ciñó la cintura y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. ¿Qué nos enseña esta historia? La visión lleva vida. ¿Cuántas veces fue el criado? 7 veces. ¿Y qué veía, hermano Sergio, en la 5ª, en la 4ª, en la 3ª, en la 2ª, en la 6ª vez? Nada. Dios no me va a responder, ahí fallaste. Porque Dios, el que responde, responde. Los que esperan en Dios verán su gloria. Primera iglesia de Nazareno, para ir aterrizando, van a ser las 6. La visión la da Dios. Una iglesia de santidad. Una iglesia de oración. Hay al menos 8 puntos en la visión que se los voy a transmitir el próximo domingo. Uno de ellos es la integridad. Una iglesia de la palabra. Una iglesia unida. Una iglesia de amor. O sea, que el amor entre nosotros sea una regla.
una iglesia que predica el Evangelio. Pero la visión ya Dios la tiene para la congregación. Amén, hermano. ¿Cuál es tu deber? Adoptar la visión, tomar la visión, aprender la visión, implementar la visión. ¿Por qué? Porque con la visión de Dios aceleramos la proclamación del Evangelio. ¿Qué nos impide tener 2 escuelas dominicales? La vagancia. Es que si nosotros predicamos y la gente se convierte, ¿a dónde la vamos a meter? 2 escuelas dominicales. 2 escuelas dominicales. Es posible. Si Dios quiere, se hace. Pero si Dios quiere y yo no adopto la visión, no pasa nada. Porque Dios no bendice. Voy de nuevo. Dios no bendice. Todos los discípulos, cuando Dios los llamó, estaban trabajando, estaban haciendo algo. Mateo, el publicano, estaba cobrando los impuestos, todo lo dejó tirado. Pedro estaba pescando, ahí se quedaron los peces. Dios siempre ha llamado gente ocupada para crecer. Hoy voy a cerrar acá. Primera iglesia de Nazaret. La visión de Dios implica que nos capacitemos como líderes para proclamar y propagar el Evangelio. Esta iglesia es y está llamada a ser una iglesia evangelizadora. Amén o no. No venimos a engordarnos espiritualmente para padecer de azúcar espiritual. Venimos a aprender para hacer la obra. Amén. Yo aquí puedo ver. ¿Qué veo yo acá? 50 líderes. La población que hay en la iglesia. 40 líderes. Miembros, no, líderes. Cada uno de ustedes, un líder en potencia para proclamar el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Cuántos están dispuestos a capacitarse? ¿Cuántos van a venir a la escuela de líderes? Hoy menos amenes, hermana, me preocupa eso. ¿Cuántos vamos a venir a la escuela de liderazgo? Porque Dios no bendice vagos. Hay que estudiar, hay que capacitarse, hay que aprender. Todos los que saben tocar un instrumento de música, el pastor los va a citar. Allá me decía un hermano ahora, hace 10 años no toco la batería, pues va a tener de ese, ¿cómo es? Cuando está herrumbrado, deserrumbrarse. Porque si usted tiene un talento, póngalo a trabajar para Dios. Le voy a decir algo para cerrar. Dios es su buen patrón. Dios paga bien. Es el mejor patrón, paga bien. Sirva, ámelo, sirva en su obra y Dios le recompensa. Puestos en pie en esta noche, el tiempo nos ha vencido. Les quedo en deuda porque quería entrar a los 8 puntos de la visión, pero me quedo contento con lo que hemos avanzado hoy. La visión se graba en la mente y en el corazón. La visión debe ser clara para que todos la entiendan, leerse de corrido. Y 3, la visión se desarrolla en el tiempo. Y aunque tardare, no dudes. Iván Martínez, no dudes, porque de que llega, llega. Primera iglesia de Nazaret en Tola. Si Dios ha decidido bendecirte, la bendición ya viene de camino. Y una lluvia grande se oye sobre la iglesia. Cierre sus ojos, vamos a orar.